Mi ex esposa mintió sobre una emergencia para festejar con sus amigas, dejando a nuestros hijos solos en mi puerta principal. Así que solicité la custodia total y todos la están tachando. Mi ex esposa se refiere a ella como Carol 36F y yo 37M. Nos divorciamos hace aproximadamente 2 años. Estuvimos juntos durante casi 12 años. Estuvimos casados durante 10 y también tenemos 2 hijos. Una hija de 7 años y un hijo de 5 años. En este momento estamos a punto de quedar atrapados en una batalla por la custodia, porque estoy luchando por la custodia total de mis 2 hijos. Ha habido muchas razones, pero el incidente más importante ocurrió recientemente. Eso me hizo darme cuenta de que ya no puedo confiar en ella ni un poco. Lo que sucedió fue que estaba en camino a un evento de trabajo, y era su turno de tener a los niños según nuestro acuerdo de custodia. Tenemos la custodia compartida, así que los niños viven con ella la mitad del mes y pasan la otra mitad conmigo, en caso de que tengamos que salir a algún lado. Y nuestro. Las niñeras están ocupadas, solo nos pedimos que cuidemos a los niños si estamos ocupados. Pero el viernes pasado, ella sabía que yo tenía un evento de trabajo organizado por mi jefe y tenía que asistir, así que le dije que no podría cuidar a los niños en caso de que ella tuviera que salir ese día. Ella había acordado en ese momento, pero luego, el día del evento, comenzó a llamarme mientras conducía y la ignoré por un tiempo. Pero luego me di cuenta de que me estaba llamando sin parar, así que tuve que detenerme y hablar con ella por teléfono. Y fue entonces cuando me dijo que estaba parada frente a mi casa con los niños, porque tenía una emergencia que atender y no podía llevar a los niños con ella. Quería que volviera y cuidara a los niños, porque su niñera estaba inaccesible. Eso no iba a ser posible para mí, porque tenía que estar en otro lugar. Y ella lo sabía. Así que simplemente no podía decirme de repente que ella no podía ir. Necesitaba estar en algún lugar también, y esperar que me ocupara de eso. Pero incluso mientras estaba discutiendo con ella, simplemente colgó y me dijo que volviera a casa y cuidara a los niños, porque no podía perder tiempo discutiendo conmigo, tenía que irse y atender la emergencia por la que la habían llamado antes. Intenté llamarla varias veces, pero ella simplemente lo ignoró, y sin otra opción, tuve que regresar a casa para poder estar con los niños porque nunca los habían dejado solos en casa, y no iba a empezar ahora cuando eran tan pequeños. Fue realmente molesto. Pero cuando llegué a casa y vi que mis hijos estaban parados afuera de nuestra puerta, luciendo perdidos, realmente me tocó la fibra sensible. Lo mínimo que ella podría haber hecho era al menos esperar a que yo volviera a casa con ellos y no dejarlos solos. Así que me molesté mucho por eso cuando les pregunté a mis hijos cuándo su madre los había dejado, me dijeron que les había dicho que esperaran afuera hasta que yo regresara a casa justo después. Ella colgó la llamada telefónica conmigo, y desde entonces habían estado esperando solos. Me horroricé de que ella hiciera algo como esto, porque lo único en lo que podíamos estar de acuerdo era que ambos nos preocupábamos profundamente por nuestros hijos. Pero supongo que me equivoqué una vez que regresé a casa con los niños y entré y ellos comenzaron a hacer lo suyo. Tuve que informar a algunos compañeros de trabajo sobre por qué estaba ausente del evento. Así que eso fue lo que hice, y me sentí realmente molesto por perderme un evento laboral importante, porque mi esposa no se molestó en planificar sus semanas, y ni siquiera fue como el viernes pasado. Fue la primera vez que algo como esto había sucedido. Había comenzado a suceder con bastante frecuencia desde los últimos meses, pero aún no se había convertido en un problema para mí. Ella simplemente aparecía al azar, incluso cuando era su turno de tener a los niños, y me decía que tenía que cuidarlos, porque ella tenía un lugar donde español. Se trataba principalmente de que ella saliera con sus amigos, lo que realmente me molestaba, porque no podía ver una razón por la que tuviera que hacer planes improvisados, y no pudiera mantenerme informada desde el principio, ya que eso me haría las cosas más fáciles. Incluso había hablado con ella sobre eso varias veces, pero ella simplemente no se molestaba en preocuparse por nadie más que ella misma. Tenía una niñera y, a pesar de eso, con frecuencia dependía de mí para cuidar de los niños, incluso cuando no era mi turno con ellos. No me malinterpreten, amo a los niños y me encanta pasar tiempo con ellos,
pero era muy inconveniente para ella dejarlos al azar porque interfería con mi rutina. Si yo tuviera que cuidarlos todo el tiempo, simplemente preferiría que vivieran conmigo a tiempo completo, en lugar de pasar la mitad del mes con ella, y entonces, al menos, estas cosas no serían una sorpresa. Me había dado por vencida sobre ella y luego sucedió el viernes pasado, y fue probablemente la primera vez que terminé perdiéndome algo importante, solo porque ella no era una buena planificadora. Estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda, porque pensé que el viernes pasado no fue por su naturaleza impulsiva que tuvo que dejar a los niños en mi casa de repente, sino por alguna emergencia genuina, y después de pensarlo por un tiempo, estaba dispuesto a perdonarla por eso. Pero más tarde en la noche, mientras navegaba por Facebook, vi esta publicación de ella que cambió absolutamente todo. Supongo se había olvidado de ocultármelo o algo así, o tal vez simplemente no le importaba que lo fuera a ver de todos modos. Vi esa publicación. Era una foto de ella y un grupo de sus amigos en el club, y uno de ellos estaba abrazando a su pareja y luciendo un anillo de diamantes en su dedo en la cámara. Así que estaba bastante seguro de que estaban celebrando su compromiso, lo cual fue genial, y eso, pero definitivamente no una emergencia en la que Carol tenía que estar allí, y ella sabía que si me hubiera dicho la verdad, no habría aceptado volver a casa y ella habría tenido que cuidarse de los niños. Así que decidió mentirme y decirme que era una emergencia solo para que yo perdiera mi evento de trabajo y ella pudiera ir a un club con sus amigas para celebrar un compromiso. Era tan injusto, y ya había estado pensando en cómo esto se había convertido en algo con ella en los últimos tiempos. Así que decidí hacer algo al respecto. Llamé a mi niñera y la hice venir en 15 minutos porque afortunadamente no estaba exactamente ocupada, e incluso le ofrecí dinero extra ya que iba a aparecer tan inesperadamente. De todos modos, después de que ella estuvo aquí, decidí conducir hasta el club en el que estaba Carol para poder darle una pequeña sorpresa. Estaba a solo un par de minutos de distancia, así que llegué bastante rápido, y tuve suerte porque incluso en esa multitud pude verla a ella y a su grupo de amigos en los primeros segundos. Luego caminé hacia ellos, y fue finalmente cuando Carol me vio. Todos estaban bebiendo, pero no habían bien. No me había emborrachado todavía, así que sabía que la gente recordaría esto con seguridad. Carol parecía realmente nerviosa cuando me vio y trató de sonreír y decirme que sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero que solo necesitaba una manera de hacerme volver a casa, ya que realmente quería estar allí para sus amigos, y esperaba que yo lo entendiera. Pero no me importó nada de eso. Simplemente me dirigí a sus amigos y les dije que era muy amable de su parte y que era genial que hubiera formado un vínculo tan fuerte con ellos, que estaba lista para renunciar a tiempo con sus hijos para estar con ellos. Ya que eso es exactamente lo que había estado sucediendo durante los últimos meses, desde que comenzó a trabajar en esta nueva empresa, con un nuevo trabajo, tenía nuevos amigos, y su empresa la había cambiado, porque ahora sus prioridades en la vida eran diferentes para el contexto. Todas estas mujeres con las que había estado pasando el rato recientemente, justo después de que dejó su antiguo trabajo y comenzó en esta nueva compañía, son todos menores de 30 años, y obviamente no tienen el mismo tipo de estilo de vida que ella. Y supongo que se ha olvidado de eso. De todos modos, luego le dije a sus amigos que no solo había estado pasando menos tiempo con nuestros hijos, sino que ese día me había mentido y me había dicho que tenía que atender una emergencia solo para poder pasar tiempo con ellos. Había dejado a los niños en mi casa y ni siquiera se molestó en esperar con ellos a que yo volviera a casa, porque estaba tan ansiosa por estar con estas mujeres, a pesar de que eran bastante jóvenes. Y me alegro de que vivamos en un vecindario agradable, porque de lo contrario no se sabe qué podría haber pasado con ellas. Las felicité por convertirse en lo más importante en su vida, y pude ver que todas se veían realmente incómodas. Porque presumiblemente ninguna de ellas tenía idea de nada de esto. Carol ni siquiera dijo nada, solo bajó la cabeza avergonzada y siguió mirándoles. Después de que terminé de desahogarme, volví a mi auto y manejé de regreso a casa. Una vez que estuve en casa me sentí un poco mejor y comencé a pensar en solicitar la custodia total, pero antes de hacerlo,
decidí hablar con mis hijos y tuve mucha suerte de haberlo hecho, porque si no lo hubiera hecho, no habría descubierto exactamente cómo los habían tratado en la casa de su madre en los últimos meses. Sin embargo, cuando les pregunté a mis hijos de manera muy informal si habían estado viviendo con su madre durante los últimos meses, y si realmente disfrutaban pasar tiempo con ella para poder saber cómo se sentían al respecto, y si tenían sentimientos positivos sobre su madre, no solicitaría la custodia total. Sin embargo, para mi sorpresa, mis hijos me dijeron que no había mucha diferencia cuando vivían con su madre, porque ella casi nunca estaba cerca. De hecho, por la forma en que lo dijeron, se sintió como si pasaran más tiempo con su niñera en lugar de con su propia madre. Ella siempre estaba fuera, ya sea por trabajo o solo para encontrarse con sus y la mayor parte del tiempo amigos. Era su niñera la que se quedaba con ellos, era estudiante. Así que los días que no podía venir, Carol los dejaba en mi casa, de lo que ya estaba al tanto. Así que según mis hijos, casi ni siquiera llegaron a ver a su madre después de que ella había comenzado a trabajar en ese nuevo lugar y había encontrado nuevos amigos para ella. El objetivo de tener la custodia compartida es que ella pueda pasar tiempo con nuestros hijos. Pero si no estaba interesada en hacerlo, creo que la custodia sería el camino a seguir, porque sería conveniente para todos nosotros. Ya estaba bastante enojada con ella, y después de hablar con mis hijos, decidí que iba a solicitar la custodia total. Así que me comuniqué con mi abogado esa misma noche, y en un par de días presentamos la petición ayer. Ella fue notificada y por Remigger. Por alguna razón estaba sorprendida. Realmente debería haberlo visto venir, porque después de que aparecí en el club para exponerla a todos sus amigos, no se había molestado en comunicarse conmigo en absoluto. Lo único que había hecho fue eliminarme de todas sus redes sociales. Lo que no hizo ninguna diferencia porque yo ya sabía lo que estaba haciendo, pero no hubo ninguna disculpa. Y aunque era su turno de tener a los niños con ella, tampoco se había presentado para llevárselos con ella. Era muy obvio que no le importaba en lo más mínimo, así que no pensé que tuviera ninguna razón para sentirse sorprendida de que yo hubiera decidido solicitar la custodia total de nuestros hijos. Sin embargo, después de que le notificaran, finalmente decidió llamarme y comenzó a discutir conmigo. Me dijo que simplemente había decidido tomarse un tiempo lejos de nosotros para calmarse después de lo que había sucedido en el club la otra noche, lo cual fue realmente estúpido de su parte decirlo, porque por todo lo que sucedió, de alguna manera sintió que ella era la que necesitaba calmarse, porque era ella la que merecía sentirse enojada. Pero de todos modos ella creía que solo porque se había tomado un tiempo para ella, no merecía esto. Y yo no tenía derecho a solicitar la custodia total. Fue entonces cuando le dije que había hablado con los niños y sabía que ella casi no había pasado tiempo con ellos. También era consciente del hecho de que sus prioridades habían cambiado y no sé si estaba teniendo una crisis de la mediana edad o algo así. Pero no podía dejar que nuestros hijos sufrieran por su culpa. Lo que había sucedido recientemente fue el último clavo en el ataúd para mí, y ahora me iba a asegurar de que los niños se quedaran conmigo y si tenía suerte podría obtener derechos de visita cuando se diera cuenta de que había hablado con los niños y sabía que ella casi no había estado en casa con ellos durante los últimos meses. Supongo que se dio cuenta de que estaba acabada y no fingiría serla. Una persona que ya no estaba angustiada cambió de inmediato su actitud hacia mí, y en lugar de discutir y desahogarse, comenzó a tratar de razonar conmigo, y su tono fue muy diferente. Después de eso me dijo que lamentaba mucho no haber pasado suficiente tiempo con los niños, pero que solo quería divertirse un poco antes de envejecer, cuando comenzó a trabajar en esta nueva empresa. Conoció a todas estas maravillosas mujeres jóvenes, y se dejó llevar un poco, lo que significó que olvidó que ellas no tenían el mismo tipo de responsabilidades por los niños y las familias que ella, pero ahora, este reciente incidente había sido una llamada de atención para ella, y había decidido que iba a intentar mejorar para poder ser una mejor madre para nuestros hijos. Y le dije que eso era bueno para ella, que definitivamente debería intentar estar con sus padres, pero hasta entonces me gustaría tenerlos conmigo y obtener la custodia completa, porque claramente ella no iba a poder dedicar el mismo tipo de tiempo a ellos como yo era, y no solo era inconveniente para mí,
Creo que los niños tampoco se estaban divirtiendo. Así que le dije que mientras intentaba volver a sus viejas costumbres, sería lo mejor para nosotros ceñirnos a un acuerdo de custodia completo conmigo, si quería. Podría tener derechos de visita. Pero eso era todo. No iba a confiar más en ella después de esto. En ese momento, cuando se dio cuenta de que tratar de razonar conmigo no iba a funcionar porque ya había tomado una decisión, comenzó a llorar y me dijo que esto estaba sucediendo de una vez y que era bastante injusto. Aparentemente, después de que me había presentado en el club el otro día y les había contado a todos sus amigos sobre cómo había mentido acerca de tener una emergencia solo para poder divertirse con ellos, e incluso dejó a los niños solos frente a mi casa. Desde entonces, sus amigos han estado muy distantes de ella, y algunos de ellos incluso han dejado de hablarle. Ella, porque no podían aceptar este tipo de comportamiento, habían empezado a pensar en ella de manera muy diferente y con razón. Así que lo que había hecho fue bastante desastroso, así que no los culpo, especialmente porque sigo diciendo una y otra vez que Carol es mucho mayor que ellos, porque no creo que ninguno de ellos tenga más de 30 años. Y ella tiene sus propias responsabilidades y no puede simplemente irse a Shirk para poder divertirse. Me dijo que era un poco mi culpa porque, incluso si estaba enojada con ella, al menos debería haber esperado hasta el día siguiente para confrontarla al respecto y desahogarme un poco. Además de eso, también había solicitado la custodia total y era demasiado para ella. Sentía que la estaba castigando demasiado por un pequeño error, y no era justo en absoluto, porque no solo había perdido a sus amigos, sino que también estaba en riesgo de perder la custodia de los niños. Ahora me dijo que necesitaba hacer algo. Piensa en su situación en este momento, y al menos trata de ser un poco amable con ella. Al parecer, ella piensa que ya aprendió la lección y no va a repetir este tipo de comportamiento, así que necesito darle una segunda oportunidad, pero honestamente no creo que pueda arriesgarme con mis hijos, así que tuve que decirle que ya había tomado una decisión y que no iba a cambiarla. Tampoco fue fácil para mí, porque sabía que los asuntos de custodia son particularmente difíciles para los niños, y ya habían pasado por nuestro divorcio, así que no quería hacerlos pasar por algo así otra vez. Pero por su propio bien, tuve que hacerlo. Traté de decírselo con delicadeza cuando me di cuenta de que había comenzado a llorar por teléfono, pero incluso entonces se negó a escucharme, y luego comenzó a hacer un berrinche por teléfono. Comenzó a gritarme diciendo que estaba arruinando su vida y que no podía castigarla. Así que duro, solo por querer divertirse un poco, todo lo que quería hacer era sentirse joven de nuevo, y por eso se había dejado llevar un poco y admitió que no era bueno que hiciera eso. Que había cometido un error, pero que definitivamente merecía una oportunidad más. Sentí que estaba siendo infantil, así que colgué. Pero luego comenzó a enviarme mensajes de texto y me dijo que realmente lamentaba todo y que realmente intentaría mejorar ahora que ya no iba a estar en contacto con sus amigos. Así que definitivamente pasaría más tiempo con los niños y nunca los abandonaría de la manera en que lo hizo otra vez. Desde ayer, ha seguido enviándome mensajes periódicamente y me hace sentir muy mal por lo que estoy haciendo porque sé que probablemente es bueno para los niños y más conveniente para mí. Pero ahora que lo pienso, no sé si es una buena idea alejarlos de su madre por algo como esto. Estoy de acuerdo en que Carol se equivocó, pero como padres, ¿no todos cometemos errores a veces? La única pregunta es si su error merecía ser perdonado o no, o si existe la posibilidad de que vuelva a suceder. Si soy honesto, estoy muy confundido, y aunque he hablado con mi abogado y mis padres sobre esto, no sé cómo sentirme. No tengo idea de qué hacer. Y mi única intención aquí es hacer lo que sea mejor para los niños, pero ni siquiera sé exactamente qué es eso ahora. Así que estoy aquí para pedirles consejo a ustedes, Ida, por solicitar la custodia total de mis hijos, después de que mi ex esposa mintiera sobre tener una emergencia para no tener que cuidarlos una noche. Hola, chicos. Ha habido mucha especulación sobre por qué exactamente mi esposa y yo nos divorciamos. Y bueno, no es lo que ustedes piensan. No, ninguno de los dos estaba teniendo aventuras.
Honestamente fue solo porque nos desenamoramos después de tener nuestro segundo hijo. Nuestro hijo y yo comenzamos a distanciarnos cuando nos dimos cuenta de que estábamos tratando de hacerlo funcionar con terapia de pareja y cosas así, pero incluso eso no ayudó mucho. Después de un tiempo, simplemente tuvimos que aceptar que nuestra relación había seguido su curso y fue realmente devastador. Pero divorciarnos era una alternativa mucho mejor que permanecer en un matrimonio sin amor y apenas hablarnos. Nuestro divorcio fue bastante amistoso, y sé que en mi publicación original hice que pareciera que nuestra publicación había sido bastante terrible para los niños, pero solo quise decir que en el sentido normal de repente sus padres se estaban separando y su madre se estaba mudando y esas cosas, por lo que podría haber sido un poco difícil para ellos aceptarlo. Y eso es lo que quise decir cuando dije que ya habían pasado por algo así. Así que no quería hacerlos pasar por una batalla por la custodia. Además, algunos de ustedes quisieron preguntar por qué exactamente no nos acercamos a nuestros padres para que cuidaran de los niños, y cuidarlos cuando nuestras niñeras no estaban disponibles. Especialmente mi ex esposa, así que mis padres viven en los suburbios, lo cual es bastante lejos y casi nunca les pido que cuiden a los niños porque no es muy conveniente para ninguno de nosotros. Y en cuanto a los padres de Carol, viven fuera del estado, por lo que pedirles algo está fuera de cuestión. La gente también estaba preguntando si Carol había estado teniendo algún tipo de aventura o no, y honestamente, no sé, no he estado saliendo con nadie seriamente desde que ocurrió el divorcio y, aunque he salido en un par de citas desde el divorcio, no ha sido nada serio. En cuanto a Carol, sé que ha estado viendo con otras personas, pero no sé si ha encontrado a alguien con quien esté saliendo, si lo ha hecho no me lo ha dicho y lo mantuvo en secreto. Pero ahora que ya se presentó la petición de custodia total, no creo que vaya a confesar ningún tipo de relación que tenga, porque claramente sus amistades y relaciones han afectado negativamente su relación con sus hijos. Así que definitivamente va a entrar en juego en la batalla por la custodia si decido seguir adelante con eso. En este momento todavía no tengo idea de qué voy a hacer porque mis amigos y mi familia están un poco divididos sobre lo que debo hacer a continuación. Pero todavía estoy esperando una decisión de ustedes. Actualización 1. Hola, muchas gracias por todos los comentarios y finalmente tomé una decisión sobre lo que quiero hacer. Así que seguiré adelante con exigir la custodia completa, porque no importa cuánto se disculpe, no va a poder retractarse de lo que hizo. No va a poder recuperar mi confianza hasta que demuestre que es capaz de manejar la crianza de nuestros hijos. También he tenido que sacrificar muchos momentos divertidos con mis amigos por el bien de nuestros hijos, y nunca sentiría ningún tipo de arrepentimiento por ello si tuviera la opción de hacerlo nuevamente. Elegiría a mis hijos en un santiamén, y es muy preocupante que no esté seguro de si ella haría lo que le pedí. Lo mismo, ¿cómo puedo tener la custodia compartida de nuestros hijos con ella si no estoy seguro de ello? Porque eso es lo que significa ser padre, hacer sacrificios cuando es necesario, y si ella no lo entiende, no creo que sea el momento adecuado para que sea madre de nuestros hijos ahora mismo. Además, no puedo sacarme ese incidente de la cabeza, porque literalmente dejó a nuestros hijos solos en mi puerta para poder divertirse con sus amigos. Quiero decir, eso es completamente inaceptable, y no puedo pensar en ningún padre en su sano juicio que estaría bien con algo así. Han pasado 3 días desde la última vez que hablé con ella por teléfono, y hoy decidí finalmente responder a todos los mensajes que me había estado enviando sin descanso, y le dije que realmente lo siento por todo, pero que no voy a cambiar de opinión sobre exigir la custodia completa de los niños, y creo que es muy injusto tratar de culparme por esta situación, porque si algo ella fue quien la creó, ahora va a tener que sufrir las consecuencias de sus acciones. Es bastante simple, y no hay razón para que ella esté tan estresada si no piensa que no ha hecho nada malo, porque estoy segura de que si el asunto va al tribunal de familia, el juez obviamente va a decidir lo que es mejor para los niños. Así que en última instancia lo que realmente importa es lo que la ley piensa y no lo que ella o yo pensamos. Actualización 2. Le había enviado un mensaje a Carol, diciéndole que iba a cumplir con mi decisión de exigir la custodia total hace un par de horas y solo hace unos minutos ella respondió.
Diciendo que había hablado con su abogado también y que estaba lista para luchar en la corte, también dijo un par de cosas sobre cómo se había dado cuenta de que solo porque era mujer no se le permitía divertirse y cómo las madres de todo el mundo han tenido que sacrificar. Tanto mientras los padres pueden hacer lo que quieran, y eso puede ser cierto para otros casos, no creo que sea cierto para nuestra situación, ya que he sacrificado tanto como ella, y no soy un padre ausente que no se preocupa por nuestros hijos. Así que no entiendo por qué ella estaba tratando de jugar la carta de víctima y esquivar por completo cualquier tipo de responsabilidad, porque ella cree que puede justificar su crisis de la mediana edad y su incesante necesidad de agradar a todos a su alrededor, tratando de echarme por la borda, por cosas que ni siquiera he hecho. Por ejemplo, nunca he abandonado a mis hijos para poder ir de fiesta con mis amigos, pero ella sí. Así que creo que debería leer su propio mensaje y aplicarlo a sí misma. Pero lo que sea, ni siquiera importa, porque nos vamos a ver en la corte, y nos aseguraremos de que lidiemos con esta actualización 3. Hola chicos, han pasado un par de meses desde que inicié sesión aquí, pero ahora que lo he hecho, permítanme darles un par de actualizaciones atrasadas. Lo primero es lo primero. Logré obtener la custodia total de mis hijos y Carol tiene derechos de visita, pero hasta ahora no los ha usado. Tiene sentido porque ella fue completamente aniquilada en el tribunal de familia porque nuestros hijos tenían mucho más que agregar. Aparentemente, no solo no pasó tiempo con ellos, sino que también los había asustado para que no me dijeran ni una palabra cuando regresaron a conocerme por el resto del mes. No solo una o dos veces. Esto ha estado sucediendo desde que se incorporó a su nuevo lugar de trabajo, y nuestros hijos habían tenido miedo de hablar de ello conmigo, porque tenían miedo de las consecuencias que tendrían que enfrentar con su madre. Pero cuando comencé a insistir en que me contaran todo, estas cosas finalmente comenzaron a salir, y la gente no se había equivocado sobre que ella había tenido una aventura. Pero supongo que fue peor en su caso, porque no fue solo un hombre, fueron varios hombres. Yo tenía razón sobre que ella estaba teniendo una especie de crisis de la mediana edad. Por eso salía todas las noches con ella, y mis hijos me dijeron que ocasionalmente la habían visto regresar a casa muy borracha con un tipo con ella esos días. La niñera los llevaba a la cama temprano, tan como su madre regresaba a casa. Pero ellos ya habían visto todo lo que tenían que ver. Las cosas que descubrimos sobre Carol. Fue muy perturbador. Y fue una decisión bastante fácil para el juez tomar, que iba a ser mejor para los niños quedarse conmigo, hasta que Carol puso su vida en orden. Después del veredicto, Carol dejó su trabajo y se fue de la ciudad, y por lo que sé, ella ha regresado a vivir con sus padres, desde que comenzó el proceso. Los niños han estado viviendo conmigo y parecen bastante felices. Preguntan por la madre de vez en cuando, pero pronto nos dejan ir. Somos felices juntos y estoy muy contenta de haber decidido solicitar la custodia total. No me arrepiento.